Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar.
buenas tardes, querida iglesia, un lugar para el encuentro allí en Devoto. Es una bendición para mí tener esta oportunidad enorme de compartirles hoy la palabra, una gran responsabilidad, pero un honor que me confiere el Señor y ustedes también a disponer este tiempo para conmigo. Mi nombre es Sergio Penisoto, soy pastor en la ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, de la Iglesia Bautista Acercate a la Vida. Y hoy voy a estar ministrándolos con la palabra, ¿sí? Entiendo que esta es una reunión que se convoca para jóvenes y adolescentes, pero me han dicho que hay un montón de hermanos que se conectan, aunque no sean tan jóvenes. Así que es mi anhelo en el día de hoy que el Espíritu Santo te hable, ¿sí? Que su palabra impacte tu vida y que de verdad te movilice a tomar decisiones y acciones profundas que marquen un propósito eterno en Dios y que te permitan direccionar tu vida hacia su voluntad en este tiempo y en este contexto que como iglesia están viviendo. Antes de orar quiero leerte un breve versículo de la palabra con la que nos vamos a introducir en este mensaje. Josué capítulo 5, versículo 2 dice: En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos encomendamos a vos y oramos seguros de que tu Espíritu Santo hablará a nuestras vidas. Es mi oración que esta palabra sea una semilla que cae en tierra fértil y da fruto al 100%. Declaro por la fe que esta amada iglesia, un lugar para el encuentro, es tierra fértil, Señor. Es tu iglesia, es tu tierra y esta semilla cumplirá el propósito para el cual es enviada y sembrada en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Seguramente no todos tenemos las mismas luchas, no todos tenemos las mismas debilidades, los mismos intereses, los mismos deseos. No todos tenemos los mismos desenfoques, ¿sí? No todos la mirada se nos va y se nos desenfocan las mismas cosas. Pero sí es posible que a todos, de una u otra manera, ¿sí?, nos pasa que distintas rutinas nos sacan del camino, ¿sí? Que hay cosas que nos corren. Las costumbres nos desvían de la frescura de la esencia. No sé si te pasa, pero a mí hay costumbres, cosas que se instalan en mi vida y que me impiden disfrutar de lo fresco que Dios tiene para mí, ¿sí? Y necesitamos en esos procesos y en esos momentos ser traídos una y otra vez a nuestro centro, ¿no? Como que el Espíritu Santo nos tiene que invitar una y otra vez a volver a nuestro foco. Y la verdad es que muchas veces, y para los que somos más culpógenos, ¿no?, y nos cargamos con estas cosas, con esta experiencia, solemos echarle la culpa al pecado, ¿sí?, de este tipo de situaciones. Y la verdad es que no todo es culpa explícitamente de lo que llamamos pecado, ¿sí? A veces es solo la vida misma, es la rutina, es el proceso, es el desgaste, es el cansancio de transitar, de caminar todos los días la vida que nos toca, ¿sí? Pero sus efectos, los efectos de la rutina, los efectos del cansancio, los efectos de ese desgaste que a veces nos hace perder el foco, sí pueden derivar en pecado, sí pueden alejarnos del Señor y de su perfecta voluntad. Una de las cosas que más a menudo nos pasa es que para aquellos que estamos sirviendo al Señor, para aquellos que amamos a Dios y que hemos entregado nuestra vida a servirlo, es que tan inmersos en la tarea, en la actividad, en el compromiso con el servicio, con el ministerio, terminamos a veces desenfocándonos, perdiendo el norte y terminamos pecando justamente
porque no nos dimos cuenta de que poco a poco perdimos esa frescura. Y es que justamente necesitamos una y otra vez ser traídos a ese centro, a ese momento, a ese lugar donde Dios trata con nosotros y recordar quiénes somos en Él. Creo que este tiempo especial que vivimos ha sido propicio para el trato del Señor en este sentido, ¿sí? Este encierro, esta pandemia, toda esta situación que vivimos que ya lleva más de 6 meses, nos ha invitado y quizá nos ha obligado, ¿sí?, a reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra propia realidad y a ser conscientes, ¿sí?, de quiénes somos en verdad en el Señor, qué espera Él de nosotros. Si algo se ha puesto a prueba en la iglesia en este tiempo es su identidad. Y el Espíritu nos ha confrontado, ¿sí?, y nos ha confrontado como iglesia a buscar también esa expresión más genuina. En el proceso a veces surgen cosas muy dolorosas, pero sin lugar a dudas que son necesarias y que si Dios está al control, el final de todo proceso es bueno. Y es que Dios nos creó como somos. ¿Y cómo somos? Somos a su imagen, ¿sí? Y a lo largo de la historia quiere relacionarse con nosotros y busca relacionarse con nosotros desde esa misma condición. En esa misma condición en la que Él nos hizo, con esas características con las que Dios nos hizo. Por eso vuelvo a esta idea de que no necesariamente, ¿sí?, todo lo que ocurre y que parece que te lleva por un mal tránsito es explícitamente un pecado o tiene que ver con que te olvidaste o te desviaste de Dios. Dios te ama como sos. Dios quiere relacionarse aún en medio de tus características y de tus debilidades. Lo importante es asumir que nuestro centro y nuestro propósito está justamente en su voluntad y en su presencia, no en nuestra perfección. Y Él se complace en buscarnos y que lo busquemos, en construir lazos, en invitarnos a edificar altares, a buscar esos momentos de encuentro, de intimidad, horas de conversaciones y también de largos silencios, momentos donde nos reencontramos con Él y Él nos recuerda quiénes somos, para qué estamos, para qué vivimos, qué espera de nosotros. Cuando Israel había cruzado el Jordán, Dios le dice a Josué que se detengan para circuncidar a todos los varones nacidos en el desierto luego de la partida de Egipto. Ese momento, para ese pedido, habla mucho acerca de la forma en la que Dios espera relacionarse con nosotros, en la que Dios quiere relacionarse con vos. Y por eso quiero hablarte de esto en esta tarde y mostrarte de alguna manera la forma en la que Dios te está buscando, la forma en la que Dios quiere hablarte en este tiempo, lo que Él quiere marcar en tu vida. Y titulé el mensaje que voy a compartirte, Hazte cuchillos. Quiero por los próximos minutos compartirte 3 ideas bien claras, bien concretas y una palabra que pueda direccionar tu vida en este tiempo tan particular que vivimos como sociedad y que ustedes viven de manera especial como congregación. En primer lugar, la importancia de los hitos permanentemente. Según el diccionario, un hito es un acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona. Quiero a partir de esta definición llevarte una vez más a Josué y continuar la lectura desde el versículo 3 en el capítulo 5 que dice así: Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot.
Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Toda la población masculina salida de Egipto, todos los hombres aptos para la guerra, habían muerto por el camino en el desierto después que salieron de Egipto. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto, en el camino, después que salieron de Egipto, no estaba circuncidado. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto durante 40 años hasta que todos los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto perecieron. Como no obedecieron a la voz de Jehová, Jehová juró que no los dejaría ver la tierra que él había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos, los que él había puesto en lugar de ellos, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, ya que no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Entonces Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso se llamó Gilgal aquel lugar hasta hoy. Definitivamente, ese fue un hito en la vida de Israel, porque puso fin a la vergüenza de la esclavitud y porque puso a prueba la fe de esos hombres que solo les quedó confiar en el cuidado del Señor durante esos días de extremo dolor físico. Ese fue un hito. Cerró la vergüenza de la esclavitud. Selló, esa historia dolorosa de 400 años, cuando definitivamente el pueblo entró a la tierra de la promesa, después de haber dado las vueltas por el desierto, y también puso a prueba la fe de esos hombres que ya adentro de la tierra habitada por gigantes, se encontraron con un dolor en un impedimento físico que les impediría durante los siguientes días enfrentar cualquier batalla. Te recuerdo que lo que dice la palabra es que fueron justamente los hombres de guerra, es decir, los hombres que batallaban, los que iban al frente, los que fueron circuncidados. La palabra de Dios está llena de hitos. Apenas unos versículos atrás, en el capítulo 4 de Josué, se relata el memorial que levantaron a orillas del Jordán. Dios había abierto milagrosamente sus aguas para que los israelitas pasen, y antes de que los sacerdotes salieran del cauce seco con el arca del pacto, tomaron 12 piedras de ese cauce del río y hicieron un monumento, ¿sí? Una piedra por cada una de las tribus, una señal. Estamos sacando estas rocas, estas piedras que ahora quedan acá como monumento, estaban en el cauce del río, y es un símbolo de que pudimos extraerlas porque el río estuvo seco para que nosotros pasáramos. Ese era el símbolo, un hito que recordaba que Dios había hecho un milagro poderoso en la vida de Israel. Pero podríamos relatar muchos más. Por supuesto, la apertura del Mar Rojo, Abraham e Isaac en el altar del sacrificio, la zarza ardiente, Elías y la viuda, la mujer del flujo de sangre. También hitos negativos, como el día que Israel no creyó a Josué y Caleb, sino a los otros 10 espías, y esa generación no entró a la tierra prometida. Lo que se desprende de la lectura del pasaje anterior, ¿sí? Esa situación que marcó un hito por la cual toda esa generación y esos hombres de guerra que habían salido de Egipto murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. El hito no se define por lo famoso del personaje ni de la historia, sino por lo significativo que se convierte ese acontecimiento en el proceso de vida de una persona. Muchos pueden hablar de un hito como una historia o como algo
que vivió alguien más. Pero el verdadero hito, el hito verdaderamente importante, es el que ocurre en tu vida. Es el que marca tu propio proceso. Es el que determina un antes y un después en algún momento de tu vida. Un pequeño momento, el más simple, puede convertirse en un hito mediante el cual Dios marque tu vida. La forma en la que respondas a un hito provocado por Dios determinará el impacto que éste tenga en el proceso de tu vida. Podés responder como respondieron los israelitas, que ante la noticia de la tierra que fluía leche y miel, de esa tierra que había sido preparada por Dios para que el pueblo de Israel la disfrutara, podés frente a ese hito quedarte con los 10 espías que no entendieron. La tierra de Canaán era una tierra que Abraham había visto y en la que Jacob se había multiplicado. Cuando vino el hambre en la tierra, Jacob estaba en Canaán, estaba en la tierra prometida. La estaba viendo. ¿Podría haber recurrido a ella si había hambre? Evidentemente esa tierra no estaba produciendo. Y se fueron a Egipto, donde sí había pan, donde estaba José esperándolo para alimentarlos. Pasaron más de 400 años hasta que volvieron a ver la tierra. Y ahora la tierra fluía leche y miel. Una tierra habitada por gigantes. Los 10 espías que no creyeron en el poder de Dios vieron la fuerza de los gigantes y la leyeron como un impedimento. Pero ¿sabés por qué estaban esos gigantes allí? Porque esos son los gigantes que Dios permitió que durante esos 400 años de ausencia de Israel en la tierra movieran piedras que los israelitas no hubieran podido mover, generaran diques, represas, construyeran canales, sistemas de riego y permitieron que esa tierra se convirtiera en valles fértiles que fluían leche y miel y todo tipo de cultivos. Dios había dejado que los gigantes se multiplicaran en la tierra para que hicieran una obra que los hijos de Israel no hubieran podido por sí mismos y prepararan la tierra para convertirla en un manantial para que los hijos de Israel la disfrutaran. Si Dios había permitido eso, ¿cómo no los correría? Pero no entendieron ese día el mensaje y se quedaron fuera. Hay mensajes, hay momentos en nuestra vida que nos demandan una decisión. Y ustedes, Iglesia Devoto, esto el Espíritu me lo dice en este momento, están en un momento clave. Pueden creerle a Dios y creer que lo que viven es parte de un proceso de Dios en sus vidas para llevarlos a un nivel mayor, a un nuevo tiempo, introducirlos en una nueva tierra. O pueden quedarse desganados creyendo que los comerán los gigantes. Todo lo que han vivido forma parte del proceso por el cual Dios los ha preparado para introducirlos en un nuevo tiempo. Un hito que marcará un antes y un después en sus vidas. En segundo lugar, vemos en la historia de Josué, de Israel y ese momento de la circuncisión, un doble impacto. El impacto de lo simbólico y de lo real. La pregunta es, ¿por qué no los hizo Dios circuncidarse en el desierto? Ese lugar en el que nadie los molestaba porque a nadie le interesaba habitar allí. Habían estado 40 años en el desierto. Y en el desierto nadie los enfrentaba porque de verdad en el medio del desierto no molestaban a nadie.
¿Por qué Dios no los circuncida ahí, antes de ingresarlos a la tierra prometida? ¿Por qué Dios espera que estén dentro de la tierra con esos temibles habitantes para semejante pedido? Seguro hay más razones, pero Dios estaba poniendo a prueba la confianza de su pueblo, llevándolos a la dependencia exclusiva. Con la circuncisión, Dios estaba tocando su fortaleza, como te lo compartía antes, ¿sí? Estaba debilitando a los hombres de guerra. Desde lo simbólico, al intervenir el miembro viril de los hombres. Tremendo, ¿eh? Les estaba tocando el símbolo de su masculinidad. Y desde lo real, porque los dejaba debilitados e inhabilitados para defender a su pueblo ante un eventual ataque de sus enemigos. Estaba tocándolos en su hombría, pero además los dejaba sin fuerzas si un enemigo venía. Dios usa situaciones en las que modifica tu vida en forma real y concreta. Te posiciona en un escenario de dependencia y al atravesar la prueba, clava la estaca, pone el hito, determina un nuevo horizonte o una nueva temporada. Luego de esa experiencia, las cosas ya no son iguales. Así como la circuncisión de los nacidos en el desierto fue el sello del pacto con una generación que no conoció la esclavitud, y se cerró una etapa dolorosa para Israel, la zarza ardiente marcó el inicio del ministerio de Moisés. El horno de fuego marcó no solo la vida de los amigos de Daniel, sino de toda Babilonia. El toque del manto de Jesús determinó el fin de la vergüenza y la miseria para esa mujer con flujo de sangre. Y la lista continúa y sigue. Los hitos de Dios, esos momentos que aún parecen dolorosos, marcan un antes y un después en la vida de las personas. Y quiero decirte de parte del Señor, estamos comenzando la primavera. Y Dios me habló hace unos 25 días atrás que para la iglesia esta nueva estación venía con un florecimiento de Dios. A pesar de que el escenario diga que el invierno de la pandemia no acaba, que esto, como muchos lo anunciaron ya en marzo, abril, venía para generar una pequeña era de hielo, es decir, una temporada larga de un frío invierno donde varias estaciones de primaveras y veranos iban a desaparecer, para que el frío y el hielo del encierro, de la escasez, de la falta de salud, de la falta de trabajo, de la miseria se instalaran. A pesar de todos esos pronósticos para los hijos de Dios y para la iglesia, se inicia una nueva estación, la estación de la primavera en el espíritu, la estación que anuncia el florecimiento de los propósitos de Dios. Y yo te bendigo con nuevos renuevos de parte del Señor. Dios marcará tu vida en ambos sentidos, desde lo simbólico y desde lo real. Él quiere marcar tu vida y para eso interviene en tu realidad cotidiana. Siempre que Dios te involucra en un proceso, está ubicándote en un contexto para transformar tu vida. La clave no está en lo que Dios quiere hacer, sino en cómo estás respondiendo vos a eso. La clave no está en lo que Dios quiere hacer con vos, hermano, hermana, en lo que Dios quiere hacer con vos, iglesia, un lugar para el encuentro. Dios sabe lo que hace y Dios sabe que tiene propósitos y planes de bien para tu vida. La pregunta es, ¿cómo vas a responder a eso? En tercer lugar, Dios siempre tiene el control.
El relato de esta historia de la circuncisión comienza de la siguiente manera. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que pasaron, desfalleció su corazón y se quedaron sin aliento ante los hijos de Israel. Josué 5:1. Dios ya se había ocupado de sembrar el pánico en los enemigos de Israel para que no intentaran nada contra ellos mientras duraba el tiempo de la cicatrización por la circuncisión. Ese clima se venía gestando de tiempo, como se lo había anticipado Rahab a los espías. ¿Te acordás? Podés ver en Josué capítulo 2, que le dice: mirá, acá hemos oído de cómo Dios los sacó de Egipto y este pueblo tiembla de saber que Israel avance sobre estas tierras. Lo mismo ocurrió cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac y ante la pregunta de su hijo afirmó con una mezcla de fe y esperanza que Dios le iba a proveer para el sacrificio. Cuando Dios te introduce en un proceso mediante el cual desea marcar tu vida, es necesario que sueltes el control. Y te exhorto a que seas de mirada amplia en esto. Guiarte por lo que ven tus ojos. Desconfiar de lo que pueda venir. Dudar del camino en el que Dios te lleva es una manera de aferrarte al control. Es lo que llevó a la generación de Moisés a la ruina, porque no creyeron que Dios podía darle victoria sobre los gigantes. Y no sé cómo estás mirando este momento en tu vida, pero hoy el Espíritu te dice: soltá el control, déjame obrar. ¿Qué actitud estás tomando frente a los gigantes que enfrentás hoy? ¿Qué te dice la razón? ¿Y qué te dice el Espíritu? Para que un hito marque el proceso de tu vida en forma positiva, hay una llave con una combinación exclusiva que siempre funciona: obediencia y perseverancia. Y Dios te dice hoy: sé obediente, iglesia, y sé perseverante. No abandones, no tires la toalla. Dios está en control. Culmino: hazte cuchillos. Esa frase es mucho más significativa de lo que se percibe a simple vista. Afilar los propios cuchillos significaba tomar el tiempo para preparar las herramientas con las cuales se infligirían su propio dolor. Soy varón y seguramente habrá más varones como yo que están escuchando y de solo pensarlo duele. No quiero imaginar lo que habrá significado para esos hombres el proceso de preparar los cuchillos, afilarlos y disponerse para esa cirugía sin anestesia. Ahí no había quirófano, no había anestesia, no había nada. ¿Sabés que Jesús mismo se hizo cuchillos? Él caminó el sendero hacia la cruz, supo que el transitar de su ministerio lo llevaba a ese lugar, lo alimentó con cada mensaje, con cada acción, con cada respuesta, en cada confrontación, sabiendo que sus actos le depararían la cruz. No por eso abandonó la senda, no por saber que enfrentarse a los poderosos, a los fariseos, a Pilato, a los religiosos, iría a la cruz. Dejó de hacerlo.
Él sabía que estaba afilando sus propios cuchillos, sabiendo que sus actos le deparaban la cruz. No por eso abandonó esa senda. Y le pesó tanto, le dolía tanto, porque era hombre, que llegó a pedirle a su padre: si tenés ganas, pasá de mí esta copa. Es decir, líbrame de este momento. No permitas mi circuncisión, no permitas mi dolor, no permitas mi cruz. Pero aún así, cargó su propia cruz hasta que no pudo más. Todos somos llevados por Dios en procesos duros. Y esta pandemia, y este momento, y estas circunstancias que atravesás, iglesia, te ubicó en un escenario de esas características. A algunos los golpeó más que a otros, pero a todos, indefectiblemente a todos, y me incluyo, nos está ofreciendo este tiempo una oportunidad. Dios quiere marcar un hito en tu vida. Dios te pone en un contexto concreto para marcar tu vida con un destino de gloria. Él quiere probar tu fe y que sueltes el control. El Espíritu te dice hoy: hazte cuchillos afilados. Prepárate para lo que voy a hacer en tu vida. Disponete a consagrarte. Déjame tratarte. Permitime procesarte. Caminá por tus propios medios al altar del sacrificio, porque voy a clavar un hito en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a esta preciosa iglesia con esta palabra. Y yo declaro por la fe que en este proceso que atraviesan, vos estás circuncidando sus corazones. Estás marcándolos con un hito poderoso. Les estás enseñando total dependencia, porque los introducís en un nuevo tiempo poderoso, en una nueva tierra donde verán el fruto que habías preparado para ellos. Bendigo a esta casa, bendigo cada familia, bendigo cada miembro en el nombre de Jesús y por la fe. Y creo, Señor, y me uno a ellos en esta convicción de que cosas mayores vienen. Que al otro lado de este dolor, en medio de la cicatrización, Señor, también viene la promesa y los nuevos planes de las nuevas conquistas, como ocurrió con Israel al terminar el tiempo de la circuncisión con la victoria en Jericó. Señor, viene una gran victoria detrás de este proceso, y así lo creo y bendigo a esta amada iglesia. Y Señor, al cerrar esta reunión también oro para que tu paz inunde cada hogar, Señor, y en esta misma noche tengan testimonio de tu Espíritu Santo visitando cada casa, cada familia y cada corazón. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia amada, gracias por este tiempo. Anhelo en mi corazón que esta palabra haga mella en tu ser, y creo que así será, no por mí, que he sido un simple instrumento, sino por la obra del Espíritu Santo. Gracias por compartir este culto juntos, esta reunión en línea. Te bendigo y por supuesto desde aquí, desde Cipolletti, quedamos a disposición de todos ustedes. Un abrazo, que Dios los bendiga.
Hay en mí el sentir que hubo también en Jesús, de humildad, de entregar nuestra vida en el altar. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que en nuestra vida esté puesta sobre tu altar. Sacrificio vivo, santo y agradable, todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que en nuestra vida esté puesta sobre tu altar. Sacrificio vivo, santo y agradable, todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar.